Y en nuestra segunda parte de La Cueva vamos a tener una nota con un baterista impresionante que es Daniel Volpini, además músico, director, docente, editor y productor musical, y que ha participado en la grabación y acompañando a infinidad de músicos que sería interminable nombrar. Por nombrar algunos: Alejandro Lerner, Armando Manzanero, Julia Senco, Charly García, Alejandro Medina, Sabina, Di Blasio, etc. Además de su proyecto personal que es la Volpini Band. Y en bandas de jazz o jazz fusión ha participado también en El Huevo, en Monos con Navaja, Aschabel, etc. Fue director musical también del programa Una Buena Idea que conducía Juan Alberto Badía por Telefe, y en el 2012 creó Baterística Argentina, una revista especializada en el rubro baterías. Eso para la segunda parte de La Cueva, y desde ya le agradecemos infinitamente a Daniel la molestia que se ha tomado en cedernos esta nota, enviándonos un montón de audios que fuimos tratando de resumir en esta extensísima carrera de Daniel. Desde ya le agradecemos infinitamente la molestia que se ha tomado para este programa acá en el medio de la Pampa Argentina. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. Comenzamos la segunda parte de La Cueva. Y tal como habíamos prometido en la primera parte, vamos a escuchar esta nota que nos cedió gentilmente Daniel Volpini, donde hace un resumen de su extensa carrera, que vamos a ir mechando con algunos temas musicales. Hola, bueno, mi nombre es Daniel Volpini y vamos a compartir un rato y les voy a contar un poco sobre mi historia y mis últimos discos. Gracias por la nota. Bueno, voy a comenzar por cómo fue, digamos, mi infancia y mi acercamiento a la música. En mi casa, mi papá era pianista en un primer momento, después organista, después tuvo su grupo, y mi mamá era melómana. Siempre, digamos, lo acompañó mucho a mi viejo, le disfrutaba mucho de la música, y eso fue, con los años, fue un gran apoyo para nosotros. Bueno, en aquellos años se escuchaba música en mi casa, se escuchaba la música popular, los éxitos de la radio. Bueno, estamos hablando de fines de los 60. Escuela primaria. Bueno, ya después en la adolescencia el primer instrumento llega a los 13 años. Un rejunte de distintas marcas, distintos colores. El tom de piedra, color marmolado Bordeaux, marca Dixie. El bombo era amarillo, brocato, no me acuerdo, sin marca. No tenía nada redoblante, tenía un soporte de platillo y una chapa, no tenía hi-hat, no tenía pedal de bombo, así que esas cosas me las fueron comprando de a poquito. Después, ya como a los 15 años, me compran una batería, una CAF Drums. Bueno, ahí armamos una banda con los compañeros de la escuela primaria, un quinteto que se llamaba Frutilla. Después eso derivó en otro proyecto con el mismo guitarrista, Eduardo Sinelli, que se llamó Crepúsculo. Eso era un trío, ahí hacíamos ya más onda Manal, año 72, y bueno, ahí tocamos en las escuelas, en los festivales de fin de año, hicimos algunas presentaciones por allí. Después me prueban como en una de las bandas que eran las más importantes del barrio. Me prueban ahí y quedo estable en ese grupo que estaba comandado por una leyenda barrial, ¿no? El Beto Frontera, un guitarrista que tocaba así en el estilo Papo, y era como muy star, ¿no? Siempre estaba en pose y demás. Y tenía la particularidad que en ese momento, no sé si era una excentricidad o una particularidad, pero él usaba 3 cuerdas primeras. No usaba primera, segunda y tercera cuerda, sino que las 3 eran primeras. Y él decía, ¿y por qué le preguntaba? Yo, no, es para estirar mejor, ¿viste? Porque, bueno, qué sé yo, unas historias así que me voy acordando mientras te estoy contando este relato. Bueno, ahí tocamos en trío y el guitarrista era
perdón, el guitarrista no, el bajista, era Luis Borda. Luis Borda fue guitarrista de rock y hoy vive en Alemania, es un destacado guitarrista y compositor de tango, un músico muy fino. Posteriormente armamos con Luis distintos proyectos así de música, no de rock, ¿no? Sino más de música contemporánea, New Age, World Music, junto con un saxofonista, y paralelamente, esto fue en el año 75-76, me llama o me invita a tocar un guitarrista que había tomado clases con Robert Fripp, Rick Anna. Bueno, con Rick había armado un cuarteto junto con una pianista y con una violinista. Hicimos un par de presentaciones por el centro, esto ya fue 76, 77, y en el año 77 me llama Raúl Porchetto para probarme, para audicionarme. Estaban cambiando el baterista, estaban escuchando a algunos muchachos. Y ahí Luis me recomienda, yo aparezco ahí porque me recomienda Luis Borda. Bueno, y en esa formación de Porchetto estaba integrado por, Luis Borda en guitarra, Alejandro Lerner en piano Rhodes, y el bajista era Francisco Ostersek, quien posteriormente tocó en Señor Sultano y Spinetta Jade, nada menos. Bueno, con esa banda grabamos en Odeón el disco Chico Cósmico, en el cual toqué 3 temas. Después hicimos algunas presentaciones más y después vino la presentación del disco en el Teatrito de la calle Corrientes, que era un sótano, y ahí ya lo hicimos, ahí tocábamos 2 funciones semanales durante todo un mes. La grabación del disco tiene unas anécdotas tremendas. Por ejemplo, en aquel entonces las baterías que se grababan era un sonido como de caja de zapatos, sonido opaco, muerto. Y los jóvenes como yo escuchábamos los discos de ese entonces, por ejemplo, como de Billy Coban, La Mahavishnu, Lenny Waite con Return to Forever, que tenían un sonido abierto, no con armónico, y para que suene tenía que sonar en aquel entonces. Me tiraron arriba de la batería una frazada, como quien pone sobre un instrumento para que no le caiga polvo, tapando todo. Entonces con ese sonido se grabó así, directamente. Bueno, es una anécdota que siempre cuento en las reuniones porque, claro, hoy parece que una historia prehistórica, ¿no? Pero bueno, así fue.
tema es Salsa Parrilla. Nosotros grabamos 4 temas. Ese mismo productor, Jorge Falkov, había grabado antes a Schabel y yo se lo presenté a Lerner para grabar con las 2 bandas, como tocaban con los 2 grupos. Bueno, obviamente a este productor le interesó mucho más la parte comercial de Lerner que la parte artística de Schabel. El disco de Schabel lo terminamos y salió en Venezuela. No tengo copia de eso. Nos enteramos después, ¿no? Con los años, pero no pude hacerme de ninguna copia. Nadie, ninguno del grupo consiguió eso. Nos enteramos de eso, del hecho, pero no pudimos recuperar los máster. Y con lo de Solo por Oro quedó ahí y tiempo después lo edita De Canuto, así como un disco haciéndose misterioso. Fue un disco, digamos, en Music Hall, pero no para editar, era para un demo. Bueno, cuando Lerner estaba famoso, la tapa de ese disco era un póster que había salido en una revista de adolescentes. En su momento, después los músicos que grabamos, fuimos a hacer la denuncia al sindicato, qué sé yo. Bueno, no pasó nada, como siempre. Pero esos temas quedaron como testimonio, ¿viste? Entonces, después de eso no tocamos mucho más con Solo por Oro, porque en esa etapa Alejandro había empezado a componer los temas y los quería cantar. Él sentía esa cosa, ¿viste? Que decía, no, esto nos va a resultar más fácil si hacemos algunos temas cantados. Bueno, no estaba equivocado, que después el éxito lo tuvo con esos temas y el primer disco de él los pone. Y a mí no me gustaba, yo era muy idealista en ese sentido. Y aparte estudiaba y qué sé yo, ¿viste?
Paralelamente, ese año conozco a dos pibes, más o menos de mi edad, un poquito más chicos, que escuchábamos la misma música, Gustavo Pires, piano Rhodes, y Claudio Ragazzi, que después tocó con Rodolfo Mederos y Generación Cero. Se fue en el año 78 a Boston y hoy es uno de los profesores de guitarra. Y bueno, tiene un proyecto de tango con Pablo Ziegler, es un guitarrista muy reconocido, muy respetado. Con esos dos pibes armamos un grupo de estudio, ese fue el comienzo de Aschabel. El Aschabel que integré yo ya estaba antes con Gustavo Spinetta en batería, el hermano de Luis, y Gustavo Spinetta y Marcelo Vidal en bajo, en el año 76. En el año 77 empezamos como a tocar temas, a montar temas, y después probamos algunos bajistas, y después entra Carlitos Madariaga, bajista y profesor que tuvo una carrera, ¿no? Ha tocado con todo el mundo, Carlitos. Y entra el saxofonista Daniel Johansen, quien hoy está manejando el Berklee acá en Argentina. Bueno, con ellos tocamos en el año 78, dentro del circuito, así, clubes y demás. Tocamos bastante. Año 80, digo bien, bueno, tocamos mucho también, con Aschabel. Y en el año 81 me voy a estudiar a Estados Unidos, todo el año. Estudio con Alex Acuña, el baterista de Weather Report, y con Terry Bozzio, baterista de Franz Zappa y de Brecker Brothers.
Bueno, pues estudio todo el año con ellos y en el año 82 hacemos con Aschabel un poquito, Solo por Oro ya no existía más, y en el 83 nace El Huevo, con Pollo Raffo, con César Silva, con Pablo Rodríguez en saxo, estaba Pablo John en saxo también, y Marcelo Torres en bajo. El Huevo duró entre el 83 y el año 89. Tocamos bastante, hubo muchos shows. A ver, paralelamente, durante los 80, del 82 y 83, toqué con la banda de Víctor Escoruggi, La Carbonera, con
Eduardo Rogati en guitarra, estaba, bueno, Víctor Esgoruti, que tocaba, ya era muy solicitado en aquel entonces, arreglos y dirección, y estaba Oscar Giunta, padre, en piano, y Hugo Villarreal en bajo, que tocaba en Pastoral y era mi compañero en las Chávez. Bueno, ahí tocábamos también dentro del circuito, una banda buenísima. Eso era paralelo al Huevo. Después, en el año 85, integramos la banda Dogo, que era la banda de Palo Penayo. Mario Parmisano, nada menos, como pianista. Después estaba Oscar Dionís en guitarra. Estaba Fernando Músculo en teclados, que tocaba en La Torre. Y Hugo Villarreal, mi compañero, en bajo. Bueno, un bandón. Yo hacía demos míos y hubo un par de músicos que me llamaron justamente para que les programe cosas. Uno de ellos, que fue uno de mis mentores, que me hizo ver la realidad desde otro punto de vista, Carlos Freckman. Bueno, con él hice un disco donde solamente toqué yo en las dos caras. Pulso Vital. A partir de ese momento Carlos me dice, mirá, estas ideas, yo le mostré algunas ideas y me dice, bueno, estas ideas tendrías que pensar en hacer algo. Nunca lo vi con la posibilidad de poder hacer algo ya en función de un disco. Y eso fue lo que empecé a hacer. Entonces ya después esos demos los empecé a elaborar y empecé con la idea de hacer un disco. Una vez que lo hice, me lo mezcló Pablo López Ruiz, y salió editado en cassette en el año 87 por un sello que de nombre Circe, que era un sello justamente de proyectos de este tipo. Bueno, entonces ya empecé a verme como que en realidad es como
le di un espacio a mis propias ideas. Empecé a sentir que era mi música y que las quería elaborar, que las quería desarrollar y las quería mostrar también. Ya no como músico de o como Daniel Volpini, solamente el baterista de. Ya era la música mía, era mi música, mis ideas, mezclada a mi forma, producido con mis conceptos, con mis colores, con mi ecualización, con la ubicación de los instrumentos de acuerdo a cómo resonaban en mi interior. Una decisión total, completamente, elegir el arte de tapa, me hizo cambiar de óptica, vincularme con la música desde otro lado, no solamente como el músico que formaba parte de otros proyectos. Ahí, a partir de ahí, empecé a pensar en armar una buena banda. Y empecé en el 88 y en el 89 la pude armar, con una banda estabilizada, y ahí nace la Volpini Band.